Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos por estar aquí acompañándonos en esta jornada de feminismo y periodismo. Agradeceros el esfuerzo de esta hora intempestiva, aunque decía antes que no hay hora buena en realidad, o todas las horas son buenas para un tema como el que hoy nos reúne. Por supuesto, empezar agradeciendo la presencia de la diputada provincial de Igualdad, Isabel María Moya, y también nos acompañan en esta mesa las mujeres que van a protagonizar la primera de las dos mesas que tenemos hoy sobre feminismo: Raquel Lucas, Rocío Sáez, nuestra socia de la APC además, y Elena Madico, que va a ser quien la modere. Yo no quiero más que agradeceros que estéis aquí, mientras a esta hora esperamos que llegue alguien más. En un tema que queríamos tratar y nos parecía urgente hacerlo aunque sea una contradicción, nos parecía urgente esperar un poco a poder valorar alguna de los frutos que dio el pasado 8 de marzo, donde mi percepción particular es que se movió algo para siempre en el mundo del feminismo, y confiamos que revierta en que realmente la igualdad real llegue a la sociedad y acabemos en este mes de noviembre con esa lacra de la violencia machista y con todos los comportamientos que día a día todavía ejemplifican que no se ha alcanzado una igualdad de oportunidades, y tenemos ejemplos desgraciadamente día a día. Como periodistas tenemos una responsabilidad especial en este caso, y creemos que tenemos la obligación de sentarnos, de reflexionar, de aprovechar oportunidades, de hacer autocrítica de las cosas que hacemos mal, y de paso también responsabilizarnos. No solo es una responsabilidad, quiero decir que esto tiene una doble cara, es una responsabilidad para nosotros, porque alcanzamos a mucha gente a través de los medios de comunicación, y los mensajes que construimos después generan opinión y forman las personalidades de la gente, pero también es una oportunidad. Ese mismo cauce que tenemos que usarlo para convertir en una sociedad igualitaria, y de eso se trata la jornada de hoy. ¿Cómo podemos unir la fuerza del feminismo, la fuerza del periodismo, integrando, o yo por lo menos quiero integrarme como hombre en este movimiento que las mujeres lideráis, para que se os dé el lugar que siempre habéis merecido, el que os corresponde, y que años y años de una construcción machista de sociedad pues nos ha permitido? Agradecer a todos los que estáis aquí, a los ponentes, a la Diputación, por supuesto, por su apoyo en esta jornada, y esperemos que las conclusiones que podamos sacar nos sirvan para seguir avanzando en este camino, que al fin y al cabo simplemente es de justicia, y a mí me parece que no es algo que ganen las mujeres, sino que toda la sociedad se beneficia de que haya una construcción una organización de la vida y de la sociedad igualitaria. Sin más, os dejo con la diputada Isabel María Moya. Y quiero empezar agradeciendo a la Asociación de la Prensa de Cádiz, la APC, por su invitación para asistir a este acto, y, como no, pues también a todas las ponentes que van a participar en el debate que va a tener lugar a continuación. Que la APC cuente con nuestro respaldo, con el apoyo de la Diputación en esta jornada, es una muestra de esa colaboración que venimos manteniendo y que está resultando bien fructífera en los diversos proyectos que se están realizando y que están relacionados con la igualdad entre las mujeres y hombres. Ejemplo de ello es que hace pocos días nuestra presidenta de la Diputación, Irene García, pues presentaba la videoteca de voces expertas en violencia machista. Es un proyecto que habéis elaborado también desde la APC, un proyecto pionero y que también hemos arropado desde la Diputación, y creemos pues que se trata de una herramienta muy valiosa para el colectivo de los profesionales de la comunicación, y también como material divulgativo general que puede utilizarse desde distintos ámbitos. El papel de los medios de comunicación tradicionales como constructores de la realidad es innegable, pero igualmente es cierto que el panorama que se ha ido provocando por el uso de las redes sociales ha cambiado la capacidad de alcance de movimientos como es el feminista. Sin duda, estos acontecimientos
del 8 de marzo han tenido mucho que ver con este fenómeno de saber emplear las plataformas digitales para ofrecer enfoques muy diversos, pero que se confluyen en luchas comunes, en empoderamiento colectivo y suma de estrategias de actuación y movilización. Y reflexionar sobre estos aspectos, sobre la relación entre feminismo y periodismo, el papel de las profesionales de la información en el éxito de la pasada huelga es esencial para aclarar y para encarar retos de futuros que no son pocos. Las periodistas contaron la huelga del 8 de marzo, formaron parte de ella y para eso no hace falta irse muy lejos, lo vimos aquí también en Cádiz, pero lo que ha pasado desde entonces es una cuestión sobre la que cabe reflexionar ahora, poner encima de la mesa el de dónde venimos y hacia dónde vamos, que sabemos que muchos colectivos de mujeres están continuando con este avance, considerado ya por las voces expertas como la cuarta ola del feminismo. Así que termino volviendo a agradecer a la Asociación de la Prensa que haya contado con la Diputación para esta iniciativa, para llevarla a cabo, y aprovecho igualmente para reconocer el trabajo y el esfuerzo diario de las compañeras de los medios y de los movimientos feministas, más allá de los del 8 de marzo y del 25 de noviembre. El periodismo es necesario para cambiar nuestra sociedad y el feminismo es también necesario para cambiar el periodismo. Así que en ello estamos. Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos y vuestra experiencia y que tengáis buena tarde. Bueno, pues vamos a presentar a la primera mesa que va a protagonizar esta jornada. A mi izquierda está Rocío Sáez Guerrero, de la Asamblea Feminista de Cádiz y la Marea Violeta. Y a mi derecha, Raquel Lucas Espinosa, la presidenta de la Asociación de Estudios de Género para la Igualdad y creadora de Feminarian. La mesa la modera Elena Madico, que es una periodista de formación, especialista en violencia de género. Está embarcada desde el año 2011 con un equipo multidisciplinar andaluz y marroquí en el documental Madres Invisibles, que se rodó en Marruecos y se proyectó en más de una veintena de festivales nacionales e internacionales. Militante feminista y colabora desde hace 2 décadas en el área de comunicación y difusión de varios colectivos de defensa de los derechos de las mujeres. Forma además parte de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Y actualmente es cogestora de la Comunidad de Conocimiento y Escuela Feminista Online Relatoras, en la que se imparten talleres que acompañan a las mujeres hacia el empoderamiento y construyen la memoria feminista. Pues en estas manos os dejamos, esperamos que tengan una tarde muy provechosa. Bueno, más o menos ha avanzado algo de lo que vamos a ver aquí. Sobre todo nos gustaría, creo que en nombre de las tres hablo, cuando doy las gracias a la APC por invitarnos a reflexionar en colectivo y en voz alta sobre todo lo que hemos vivido en los últimos meses y sobre todo de dónde venimos. Creo que es importante que traslademos a este espacio las conclusiones a las que hemos llegado durante los últimos meses dentro del movimiento feminista estatal. Un movimiento que a mí me gusta incidir sobre todo en esto, que es bastante plural, es diverso y es heterogéneo, tanto como quienes lo integramos, que muchas veces nos olvidamos de esto, que somos muchas voces, tenemos una voz común, pero somos muchas voces. En mayo, no sé si lo sabéis, pero los recuerdo, nos citamos en Mérida, todos los colectivos, para hacer un primer balance de lo que había pasado en el 8M, que fue muchísimo, ¿no? Fue un revulsivo. Puso el foco sobre lo que venimos haciendo desde hace muchas décadas. Estrechamos además lazos con compañeras en Mérida, estrechamos lazos con las compañeras de Francia y de Portugal, y a mí me gustaría hacer un pequeño inciso, algo que por mi cercanía emocional y por la cercanía geográfica de donde estamos, me parece que una de las asignaturas pendientes que tenemos es estrechar también más lazos con las compañeras marroquíes, que las tenemos ahí al lado, a 14 kilómetros. En octubre nos volvimos otra vez a dar cita en Gijón y ahí fue donde oficialmente se convocó la huelga del 2019.
Después de esto han venido muchas citas, seminarios, jornadas, congresos independientes, institucionales organizados por medios de comunicación, Zaragoza recientemente, Sevilla, Baeza, Cádiz ahora. En todos y cada uno de estos espacios ha vuelto a estar presente el 8M, nuestra fuerza y nuestra voz común. ¿Por qué la huelga del 8M ha marcado un hito? ¿Qué tenía de particular y de distinto esta huelga comparada con otras huelgas, no solo feministas, sino huelgas en general, en mayúscula? Y sobre todo a mí me gustaría incidir en el ahora qué, pero no en el ahora qué vamos a hacer el movimiento feminista. El movimiento feminista lo tiene muy claro, es el ahora qué van a hacer las grandes cabeceras y los grandes rotativos, ahora qué van a hacer las administraciones, desde lo local hasta lo autonómico, nacional, europeo, y creo que algunas de esas preguntas van a estar sobrevolando durante toda la tarde, tanto en esta mesa como en la siguiente, y yo os voy a contar un poco más quiénes son las dos compañeras que están a mi vera, que son dos mujeres que tienen muchísimo que decir, cada una desde su perspectiva. Aquí tengo a Raquel Lucas, que, como os han comentado, es socióloga y docente experta en educación, género y salud, presidenta de la Asociación de Estudios de Género e Igualdad, con la que desarrolla proyectos anuales de coeducación. Fundadora de la plataforma Enredadas para la difusión online de eventos feministas de la provincia, creadora de la empresa de formación feminista Feminarian, ciberactivista, bloguera en temas relacionados con la sexualidad, la ginecología, desde una mirada no occidental, feminista y holística. Autora del verdadero significado de la corresponsabilidad en el hogar, una obra premiada con el primer premio de investigación social de la Diputación de Jaén en el 2011, y autora del cuento coeducativo Cuaderno de Trucos, premiada por el Ayuntamiento de Vega del Genil en 2012. Rocío Sáez, que además es compañera de colectivo, es periodista de profesión y actualmente responsable de comunicación de Ganar Cádiz en Común. Desde 2012 es activista de la Asamblea Feminista de Cádiz, colectivo fundado en 2010 y el más antiguo de los 5 que actualmente componen la red asociativa feminista de la ciudad. Una red que trabaja de manera coordinada, que esto es súper importante, estamos siempre enredadas, ¿no? Para impulsar todo tipo de actividades e iniciativas y organizar todo lo que gira en torno a nuestros grandes hitos. Ahora tenemos dentro de nada el 25 de noviembre. Asimismo, Asamblea Feminista forma parte de la coordinadora provincial en la que están representados 20 colectivos de toda la provincia. Rocío, junto al resto de las compañeras de la Asamblea, colabora habitualmente en mesas de debate, conferencias, formaciones, tertulias en los medios de comunicación y allá donde nos llaman. Y en paralelo forma parte de una chirigota callejera de mujeres y coordina la organización del Carnaval Chiquito de Mujeres, impulsado por el área de Mujer de Izquierda Unida, que este 2018 ha cumplido 10 magníficas ediciones. Y si os parece, empezamos por ella, lo de siempre. Ahora nos cuenta su perspectiva Rocío, seguimos con Raquel y luego intentamos establecer un pequeño debate. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Con la presentación que ha hecho Elena ha quedado un poco claro, ¿no?, cuál es el perfil de cada una. Yo lo primero que quería decir es que yo no soy ninguna experta en temas de género. Tengo algún tipo de formación y participación en escuelas y tal, pero nada digno de reseñar. No soy ninguna experta, me considero de hecho una tremenda ignorante y así será hasta que me muera, pero aquí estoy invitada, ¿no?, como parte del movimiento feminista para contar cómo veo las cosas desde mi experiencia en el movimiento feminista, desde mi experiencia como activista, ¿no? Como decía Elena, parte de la Asamblea Feminista de Cádiz. Y bueno, entonces así me han invitado y yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Sí, al hilo de esto quería decir que tampoco es mi visión particular la que yo voy a dar, sino la visión colectiva que compartimos desde el debate y el consenso dentro del movimiento feminista, que además, como decía Elena, pues es un movimiento muy plural. Se puede hablar de feminismos en plural porque, bueno, somos muy diversas,
pero sí que hacemos un frente común que parece que está dando sus frutos y un ejemplo es que estemos aquí esta tarde en la Asociación de la Prensa, ¿no? En cuanto al momento actual del movimiento feminista, pues quería hacer hincapié un poco en explicar cómo nos estamos organizando. Aquí en Cádiz, pues eso, hace 8 años empieza a funcionar la Asamblea Feminista de Cádiz y 8 años después son 5 los colectivos feministas que hay en la ciudad, que además pues trabajamos, aunque cada uno tiene su propia actividad, trabajamos de manera coordinada para convocatorias concretas e importantes que se van dando, como convocatorias urgentes con todos los casos que hemos ido siguiendo últimamente, como puede ser La Manada, como puede ser Juana Rivas. Siempre estamos en conexión para la más mínima que haya que convocar algo en la ciudad, hacerlo conjuntamente y en red, y suele funcionar bastante bien. Entonces, la organización, la unidad, es la fortaleza, creo, del movimiento feminista actualmente, porque al igual que en Cádiz hace poquito éramos 1 y ahora somos 5, en toda la provincia de Cádiz también tenemos montada una coordinadora provincial que ahora mismo conforman 20 colectivos de toda la provincia de Cádiz, de prácticamente todas las comarcas de la provincia, y que trabajamos también en red. Y bueno, uno de los ejemplos es la marcha feminista provincial que tuvimos este pasado sábado, que es su tercera edición, la que hemos hecho en 2018, y bueno, que con trabajito de hormiga pues la montamos entre todos los colectivos de la provincia. Así que creo que no es baladí este crecimiento del movimiento feminista en estos últimos años y el trabajo en red y el trabajo cooperativo que va generando. En este sentido, también existe una amplia organización a nivel estatal. Como decía Elena, ha habido 2 encuentros este año. Bueno, en realidad hubo 2 encuentros estatales de todo el movimiento feminista del Estado antes de la huelga, para preparar la huelga, y 2 encuentros posteriores a la huelga, el de junio en Mérida y el de este pasado octubre en Gijón, que era el 4º encuentro estatal. Y lo resalto porque estamos hablando de colectivos que funcionan de manera totalmente autogestionada, la mayoría sin recibir ningún tipo de subvención, sin que medien partidos políticos. Diferente es que haya compañeras que tengan militancia partidista o no, pero todos son colectivos totalmente independientes que funcionan de manera autogestionada y que hacen su trabajo en red y consiguen montar pues un encuentro para preparar una huelga feminista en Gijón, donde acuden más de 600 mujeres. Creo que es de destacar, porque esto no se hace de un día para otro. Esto, como digo, es un trabajo de hormiguita. En este sentido, pues eso, creo que hay que destacar que la lucha feminista en este país es una lucha sostenida en el tiempo. Una de las cosas que a mí no me gustaba mucho escuchar después del 8 de marzo de 2018 es que había como muchos titulares o muchos comentarios que aludían como a esto solo es el principio, esto es el principio de algo grande. Y bueno, en absoluto es esa la idea. O sea, es un punto de inflexión, es una explosión, si lo queremos llamar así, pero en absoluto puede ser el principio. Estamos hablando del resultado de un trabajo constante de reivindicaciones y de organización, como decía, de los colectivos feministas en todo el Estado. Y por supuesto estamos hablando también de la herencia de tantas activistas que venían trabajando muchos años antes. Y bueno, aquí mismo en Cádiz, Asamblea Feminista empieza en 2010, pero antes tenemos muchas otras compañeras en otros colectivos, como puede ser AGM, que venían dando la batalla en el campo del feminismo. Y cuando hablo de esta larguísima trayectoria del feminismo, no hablo solo de conquistas lejanas, como puede ser el tema del derecho al voto o al divorcio, o más cercano en el tiempo como la consecución de leyes de igualdad o de violencia de género.
También hablo de historias mucho más recientes. Es que no nos podemos olvidar que antes justo de la huelga del 2018, el movimiento feminista de este país es el único movimiento social que ha conseguido la dimisión de un ministro del Partido Popular. El único movimiento social de este país que ha conseguido la dimisión de un ministro del Gobierno. En septiembre de 2014, creo que es importante recordarlo, dimite el ministro Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, y dimite tras renunciar a su modificación, su anunciada modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y no dimite porque sí, dimite porque se da meses y meses de continuadas protestas del movimiento feminista. Y posteriormente también hay que recordar una movilización muy importante, que es la del 7 de noviembre de 2015, donde un montón de feministas de todo el Estado, montando autobuses desde cada punto de España, se cuela en Madrid, en una movilización que también fue histórica, aunque no tuviera tanta repercusión en los medios de comunicación como sí la ha tenido la huelga. Nos colamos en Madrid pidiendo un pacto de Estado contra las violencias machistas. Hoy en día ese es un tema que está sobre la mesa y que se debate entre los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Y no se debate porque a nadie se le haya ocurrido de un día para otro. Se debate porque las feministas hemos estado ahí dando la batalla. Y además en 2017 hubo un intento ya de huelga. Lo intentamos y algo hubo, pero evidentemente tuvo muy poca visibilidad, y eso no fue excusa para no intentarlo otra vez, sino que hizo que mejoráramos en organización, en preparación y en difusión, y de ahí pues llegamos a 2018, ¿no? Quería hacer este recorrido porque estas enormes movilizaciones como las que vivimos en 2018, con manifestaciones totalmente llamativas y enormes en todas las ciudades del país, no son movilizaciones que se consigan fabricar de un día para otro, son fruto de la constancia y de la organización. Ahora hilo esto con la pregunta que varias preguntas nos lanzaba el documento que convocaba estas jornadas, ¿no? Y una es si es posible mantener este nivel de movilización. Desde el movimiento creemos que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. El encuentro de octubre, una de las cosas que debate es la necesidad o la conveniencia de convocar de nuevo huelga en 2019 o no hacerlo. Y está claro que hay que convocarla, y así quedó patente en el encuentro, donde digo que había más de 600 mujeres del movimiento feminista de todo el Estado, porque no convocar la huelga en 2019 después del éxito de 2018 podría dar un mensaje erróneo. Podría parecer que damos un paso atrás después del éxito, o que la huelga en sí misma pudiera ser la meta, cuando sabemos que las reivindicaciones siguen estando vigentes y la movilización sigue siendo totalmente necesaria. Entonces, la idea es seguir profundizando y alcanzar aún mayor impacto y llegar a sectores donde no se llegó, o se valora desde el movimiento que no se llegó lo suficiente, como puede ser el sector de los cuidados o el del consumo, en fin, o el de la mujer rural, porque es verdad que la huelga tuvo un impacto muy grande en las grandes ciudades, pero seguramente valoramos que no tanto en el medio rural, en los entornos más pequeños. Pues esos son los retos de la siguiente huelga, ¿no? Y un gran reto que se marca para el próximo encuentro estatal, que será en enero de 2019, que es el de traducir las denuncias de la desigualdad en medidas concretas a proponer, ¿no? No queremos decir con esto que la huelga de 2018 no fuera concreta en sus reivindicaciones, porque sí que lo era. El manifiesto no era cualquier cosa, el manifiesto no era escueto, y el documento que hablaba de los argumentos de la huelga tampoco lo era, y tuvo un gran trabajo detrás.
Se reivindicaban cosas como el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, el tema de las pensiones, la precariedad laboral, la brecha salarial, el acoso laboral, el tema de que los puestos de responsabilidad estén copados por hombres y por supuesto, todo el abanico de violencias machistas que sufrimos día a día, ¿no? Pero bueno, el encuentro estatal dice que en enero es importante y es una meta traducir estas reivindicaciones a medidas más concretas a exigir. Por lo tanto, ante la pregunta de mantener la movilización, concluimos que sí, que la huelga es necesaria. Número uno, porque los gobiernos no actúan si no hay movilización. Y otro ejemplo reciente es la movilización constante y digna de alabar que está haciendo la marea de pensionistas, por ejemplo. Y segundo, por visibilizar y concienciar, y porque lo que no se ve pues no existe. Entonces no tenemos otra manera que seguir tomando las calles y seguir visibilizando nuestra lucha. Otra de las preguntas que se nos lanzaba, todas estas preguntas, por supuesto, yo estoy dando una visión del movimiento feminista bastante general, pero luego abriremos un turno de palabra para que se abra el debate y podáis contradecirme y lo que estiméis oportuno. ¿Deben encabezarlas solo las mujeres? Nosotras creemos que sí, que encabezar sí, que los compañeros deben estar a un lado apoyando y, sobre todo, y muy importante, creemos que el papel principal de los compañeros... ¿Me estoy pasando? Ah, vale. Que el papel principal, es que yo de tiempo no estoy controlando nada, el papel principal de los compañeros es contribuir al cuestionamiento de los privilegios masculinos. Esto es lo más importante. De nada nos sirve, o sea, podemos ser todas muy feministas y podemos intentar conquistar nuevos espacios las feministas, que si esos nuevos espacios siguen estando copados por hombres y los hombres no se cuestionan sus privilegios y se van apartando un poco, no es posible, vamos. Eso es así. Entonces, de nada nos vale un montón de compañeros que se reivindiquen feministas y que trasladen su condición de feminista a los propios colectivos feministas cuando no son capaces de hacerlo en espacios masculinizados donde existe una nula conciencia en este sentido. Ahí es donde ellos tienen su gran papel, ahí es donde son de verdad nuestros aliados. Los compañeros pueden venir a las manifestaciones feministas, pueden venir con nosotras, pueden venir a cualquier actividad que hagamos a decir yo estoy con vosotras y soy feminista, pero si lo dicen en su trabajo, en su centro de estudio, en su grupo de amigos, en su entorno, donde se dan actitudes muy masculinas y con escasa conciencia feminista, será muchísimo más útil, seguro. Y luego, centrándonos en la huelga de 2018, decíamos, si nosotras paramos, el mundo se para. Legalmente es una realidad que la huelga no se podía convocar solo para las mujeres, la huelga se convoca para todo el mundo, porque tú puedes convocar huelgas por sectores concretos laborales, pero no puedes convocar huelgas por sectores de población, no puedes convocar una huelga por sexo, no existe esa figura legal. Ahora bien, nosotras desde el movimiento sí hacíamos un llamamiento a que fuera una huelga de mujeres, porque la idea era que se visibilizase muy bien que somos más del 50% de la población y que si nosotras no estamos, eso repercute, eso se nota. Si nosotras no estamos en el centro de trabajo, o no estamos en los cuidados, o no estamos en las aulas, ¿no? O no estamos en el consumo. Por eso la huelga tenía todas estas patas a trabajar. Y ahora lo que se dice desde el movimiento feminista es que es el momento, en 2019, de ir a una huelga general con carácter feminista, con reivindicaciones feministas, pero a una huelga general donde realmente se pare todo, ¿no? Y la última de las preguntas que a mí me llegó era si se ha conseguido mejorar algo. Si se ha conseguido mejorar algo. Bueno, esta quizás sea una de las preguntas más difíciles. Yo creo que sí. Yo creo que es que tan solo el hecho de... El término feminismo hace unos años era un término que estaba realmente denostado, ¿no? Yo creo que se ha resignificado y que esto hace que mucha más gente se interese.
lea al respecto, se informe y vayan cambiando su parecer, ¿no? Y esto va creando una conciencia alrededor de cada una de esas personas que se va interesando en el feminismo y que se va cuestionando día a día pues todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Cada una de esas personas que se pone las gafas moradas. Y empieza a ver el mundo de otra manera, porque yo siempre lo digo, cuando te pones las gafas moradas y dices yo voy a estar en esto y esto es una lucha necesaria y soy feminista, y lo dices sin ningún miedo, hay que pasar como una especie de luto. Tú entras en un mundo nuevo en el que no descansas, en el que cada cosa que tú escuchas, cada cosa que tú ves en la tele, en las radios y cuando sales por esta puerta, caminando por la calle, da igual, tú lo analizas todo. Es muy cansado, realmente es agotador, pero es necesario porque llevamos toda la vida, cada una, en el momento que naciera hasta hoy en día, en un mundo que es como es, pero que no nos hemos parado, ¿no?, a pensar por qué es así. Y cuando te paras a pensarlo, pues eso, no puedes parar de analizarlo todo y es realmente agotador, pero muy, muy necesario. Entonces yo creo que estamos más gente en esta batalla, que estamos más gente con las gafas moradas, y eso va creando conciencia alrededor de cada una de esas personas. Y ya sea en la comida de Navidad o podamos la latita, y poquito a poco vamos transformando. Entonces digo, no creamos que no está cambiando nada porque no es cierto, ¿no? Claro que exigimos medidas públicas, claro que exigimos leyes, claro que exigimos más recursos, por ejemplo, para el tema de la violencia machista, pero esto es todo lo urgente. Pero realmente, si todo eso no va acompañado de un cambio de mentalidad, de un cambio en el imaginario cultural, no servirá de nada. Entonces, bueno, por eso las feministas no nos importa que nos llamen radicales, porque vamos a las raíces mismas del sistema patriarcal y por eso somos radicales, muy radicales. Y bueno, respecto a esto también creo que es importante que no echemos balones fuera, que no nos creamos que todos los cambios van a venir por los poderes públicos, porque no es así. El patriarcado actúa como un sistema más antiguo aún que el sistema económico capitalista, aunque los dos están muy relacionados y se necesitan mutuamente, pero ahí no voy a entrar porque eso da para una tesis y para un debate un montón más de largo del que vamos a tener esta tarde. Ahí no me voy a meter. Pero que tengamos siempre la visión que esto es como una tela de araña, es realmente un sistema. Entonces tiene que trabajarse de manera transversal, interseccional, y cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos un papel que cumplir. Y bueno, tenéis todo el mundo en mente, yo lo tengo en la cabecera de la cama y no me lo quito nunca, ¿no? La pirámide o iceberg, como lo hayamos visto, ¿no?, de las violencias machistas y del sistema patriarcal, que bueno, que nos dice que hay violencias más visibles, que son las que están arriba, hay violencias más sutiles y menos explícitas, pero que todo eso forma parte de un mismo sistema y al final lo más visible está sustentado por el día a día, todas las violencias y la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Y ya voy a llegar al final, que no me quiero hacer muy pesada. Realmente en el no estamos consiguiendo nada, realmente nos parece normal, no estamos consiguiendo nada cuando ha habido un movimiento de mujeres periodistas que hacen un manifiesto para la huelga feminista y el primer día tiene 2.000 firmas y a los 3 días tiene más de 8.000 firmas. O sea, a mí me metieron en el grupo de Telegram de las periodistas a nivel estatal y aquello era una locura. Estaba todo el mundo hablando, todo el mundo enloquecido, eso fue como si se abriera una ventana, era como que estaba todo el mundo esperando y se abrió una ventana y entró todo el mundo por ahí, ¿no? Es realmente una revolución y yo creo que el movimiento de las mujeres periodistas es una de las cosas más importantes que ha traído esta huelga. Lo fue para el impulso de la huelga y lo debe seguir siendo. Y ahí me paro porque luego viene una mesa de mujeres periodistas
de dos compañeras que seguro van a hacer una charla muy interesante, por eso no quiero entrar mucho más en el tema, pero sí quiero dejar una reflexión final, que además lo enlazo con la anterior. En esto de que hablamos de un sistema, de que todo es una tela de araña, es importantísimo que las compañeras periodistas entendamos que podemos tener reivindicaciones profesionales de derechos de la mujer dentro de la profesión periodística, pero de ninguna manera estas reivindicaciones profesionales deben desligarse de la responsabilidad como mujeres periodistas de dar al tratamiento de la actualidad diaria, de toda la actualidad, un tratamiento de esa actualidad con perspectiva de género. Es que no se puede desligar porque de la responsabilidad como mujeres periodistas de contribuir a tener una sociedad menos patriarcal y más igualitaria va a venir la conquista de unos derechos como mujeres dentro de la profesión periodística, pero es que es muy importante, no podemos actuar por sectores, ¿no? Yo reivindico los derechos dentro de mi profesión, pero luego no me cuestiono mucho cómo trato la actualidad, porque estoy contribuyendo a un tipo de sociedad que hace que yo tenga menos derechos dentro de la profesión. O sea, que no nos salgamos nunca de toda la espiral y no queramos hacer compartimentos estancos de la lucha, porque la lucha es la misma. Y ahí pues podemos poner miles de ejemplos. Pero creo que es responsabilidad de las mujeres periodistas visibilizar a expertas cuando se da la información periodística y no solo a hombres expertos, porque tenemos a mujeres expertas en todos los campos y me consta que la APC ha hecho un trabajo importante con eso, con una guía de expertas en todos los campos, que animo a todas las periodistas y a los periodistas también a que lo usen, hacer tertulias paritarias, a visibilizar las luchas laborales de otras mujeres, que, yo qué sé, como pueden ser las Kelly en su lucha por la enorme precariedad que tienen en los hoteles, al tratamiento de las noticias de violencia machista. No hablemos más de muertas ni de fallecidas, no busquemos el testimonio del vecino o la vecina que habla de lo bueno que era el que la mató, no demos cabida a testimonios que vuelvan a juzgar a la víctima o que pongan en cuestión a la víctima. No hagamos noticias sobre la vestimenta, las relaciones sentimentales, la maternidad de las mujeres políticas. Tenemos un montón de cosas que hacer y eso contribuye a un todo en el que también están los derechos de las mujeres periodistas dentro de la profesión. Y ya está. Haciendo memoria de lo que ya contaba en otros espacios hace tan solo unos meses. Hace unos meses, cuando se inició todo esto, fundamentalmente nos preocupaba a la sociedad 4 cosas. Por una parte, era la feminización de la protesta. En segundo lugar, la potencia que tenía el feminismo, o al menos el feminismo que se estaba visibilizando en los medios de comunicación para dinamitar el sistema patriarcal. En tercer lugar, cómo abordar la violencia machista con el nuevo panorama sociopolítico. Y en cuarto lugar, las respuestas de las instituciones. Pues bien, voy a hablar sobre estos 4 puntos primero porque considero fundamental centrar desde aquí mi intervención, para después llegar hasta lo que nos ocupa en la mesa. Yo lo que voy a hacer es un análisis sociológico, porque bueno, no soy periodista, entonces voy a aportar desde mi campo, ¿no?, que es la sociología con perspectiva feminista. Voy a comenzar por las potencialidades del feminismo para romper con el sistema patriarcal. Porque gracias a estas potencialidades la huelga feminista se está convirtiendo en un mecanismo altavoz de la realidad de las mujeres. Entre esas potencialidades, que son muchas, voy a destacar 2. La primera, la sororidad como un concepto necesario en práctica, de cara a esta huelga feminista, pero no solo la huelga, sino siempre. Y la otra, los aportes de las mujeres que cuidamos al sistema, que son las mujeres que cuidamos las que agudizamos las críticas y ponemos al sistema en jaque. Voy a entrar primero con lo de la unión sororial.
he nombrado sororidad como, lo voy a poner entre comillas, concepto necesario en práctica, porque la sororidad hay que practicarla diariamente y hacer frente a ese modelo en el que nos hemos educado las mujeres, en el que tenemos que competir entre nosotras. Y bueno, para que no esté familiarizado con el concepto de sororidad, sororidad es la hermandad entre mujeres. La sororidad es el pegamento que une al movimiento feminista y es muy importante que la practiquemos diariamente, como he dicho, porque puede llegar a ser muy poderosa. Tenemos que enviar el mensaje a todo el mundo de que las mujeres, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidas. Y el otro tema que he destacado antes, como la potencialidad del feminismo para romper con el sistema, quería hacer mención a las declaraciones que hizo el Gobierno, que teníamos entonces, sobre la huelga, que era algo así como que la huelga era elitista, que era insolidaria y que era irresponsable. Pues bien, bueno, es obvio, ¿no?, que un gobierno que hace este tipo de declaraciones es un gobierno que no quiere a las mujeres, un gobierno que por supuesto no es feminista y bueno, que está dándole la espalda a las demandas de las mujeres, que nosotras con nuestra propia voz estamos diciendo. Queremos huelga y lo estamos diciendo con nuestra voz, ¿no? Es un poco como infravalorar que nosotros tenemos capacidad, pues, para decidir que queremos hacer huelga. ¿Y qué hacemos entonces las mujeres que tenemos que cuidar el día de la huelga? ¿Qué hicimos las mujeres que teníamos personas a nuestro cargo, ¿no? Esto es un tema súper importante que tenemos que reflexionar y que muchas veces, y yo, que desde aquí quiero lanzar un poco la denuncia de que muchas veces en el movimiento feminista el tema de la crianza queda al margen, ¿no? Y que no nos damos cuenta hasta que nos ponemos ahí en esa situación y es complicado, ¿no? Bueno, lo que el Gobierno quiere es mantener el rol, ese Gobierno, ¿no?, con esas declaraciones lo que quería hacer era mantener el rol tradicional de las mujeres relegado a lo privado, por supuesto, y imponernos una forma de especie de castigo por desamparo si no queremos continuar con su lógica de cuidado femenino, no precario y gratuito. Pues así estamos muchas mujeres y esto no es fruto de la huelga, sino de un sistema que no nos quiere, que no quiere a las mujeres que cuidamos, ¿vale? Y bueno, este tema me lleva a otro punto que también lo ha comentado mi compañera Rocío, que es cuál es el papel de los hombres en la huelga. Bien, voy a hacer un poco de memoria, ¿vale? Bueno, que a raíz de las movilizaciones surgieron varias líneas por las cuales se planteó el papel de los hombres dentro de la huelga. Desde mi punto de vista, creo que no hay que darle un excesivo protagonismo a esto de cuál es el papel de los hombres, tal y cual, porque nosotras tenemos una agenda súper amplia, tenemos muchas cosas de las que hablar, como para al final siempre desviar el debate y seguir hablando de los hombres que, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que los hombres, obviamente, sí estaban convocados a la huelga, ¿no?, como ha comentado Rocío, y bueno, habían como diferentes posicionamientos ante esto. Por un lado, la comisión del 8M, que defendía que si los hombres tenían que hacer la huelga perdía el sentido feminista, convirtiéndose en una huelga más, porque lo que se quería evidenciar eran los huecos que dejaban las mujeres con su ausencia, ¿no? Y bueno, lo que se quería, pues que los hombres cedieran, ¿no?, su privilegio para que las mujeres pudieran hacer la huelga. Y por otro lado, otra corriente de opiniones que apoyaba la incorporación de los hombres a la huelga feminista, ya que si los hombres realizaban la huelga en sus lugares de trabajo, se podían encargar de las labores domésticas y de cuidado. Y, perdón, porque lo dude, ¿vale? Pero yo creo que eso no hubiera sucedido, o por lo menos no en todos los casos. Y un tercer punto que pudimos observar sobre la marcha es que muchos hombres que no tenían a su cargo otras criaturas, ¿no?, personas dependientes, se ofrecieron para cuidar a las criaturas de otras mujeres para que pudieran hacer la huelga en lugares especializados que se montaron en los centros municipales de la mujer, ¿no? Bueno, y es algo que
hay que mencionar, y a mí me parece una iniciativa súper buena y que mencionarla y destacarla. Y bueno, lo importante es que se tenga claro cuál es el papel de los hombres, y ya por ahí voy a dejar ese tema, y que es simplemente que reflexionen sobre sus privilegios, como ha dicho mi compañera Rocío, y que se pongan en una segunda fila, ¿no? Y ahí entra pues eso, el que son aliados, en que tienen que estar con nosotras, pero en otro lugar. Y bueno, la potencia del feminismo para romper el sistema. A la hora de hablar del feminismo e indagar sobre su potencialidad o alcance, yo creo que es importante diferenciar primero entre el feminismo como movimiento social y político, un feminismo como teoría y práctica social y un feminismo como estilo de vida, como ética personal. En relación a estas tres dimensiones que he diferenciado sobre el feminismo, me planteo tres cuestiones. La autonomía del movimiento, o mejor dicho, cuando falta esa autonomía, que yo considero que el feminismo debe ser autónomo, es lo que yo considero, pero que sea autónomo no significa que sea neutro o que esté desprovisto de ideología o de política, que son dos cosas diferentes. Creo que además nos tenemos que plantear el tema de la autonomía también como una autonomía personal del poder patriarcal, como dice Marcela Lagarde, ¿vale? Una autonomía personal, y que es muy importante que consideremos tanto la autonomía colectiva como la autonomía personal. Y después el sujeto político del feminismo. Voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto ahora, voy a hablar de esto después, además. Bueno, que esta dimensión yo creo que hay que tocarla, hay que mojarse con este tema, porque últimamente se está hablando mucho en las redes sociales, en las webs, en las revistas digitales, sobre el tema de lo que está pasando con el sujeto político del feminismo. Además, se está agudizando la brecha entre, porque bueno, que es un debate que tiene muchos años ya, pero que últimamente como que se está haciendo más brutal, y además la brecha entre quienes están de un lado y de otro se está como acrecentando. Y bueno, por una parte, quienes sostienen que ese sujeto político del feminismo tiene que permanecer inmóvil, por así decirlo, y que además tiene tintes excluyentes en algunos casos sobre personas que no se ajustan a la categoría política mujer, tal y como el sistema nos lo pinta. Y por otra parte hay una corriente que aboga porque ese sujeto político del feminismo se disipe o se amplíe o se repiense. Y esto es lo que está pasando ahora mismo, eso es lo que ha pasado en la huelga, eso lo hemos podido ver, o por lo menos yo lo he podido ver en la huelga, como ya las nuevas generaciones empiezan a cuestionarse ese sujeto político del feminismo, la mujer, y eso estaba en la huelga, y yo lo vi. Y cómo empiezan a pensarse cosas que hasta este momento en el movimiento feminista eran súper lógicas y coherentes con nuestra manera de actuar, como puede ser, por ejemplo, no sé, pues esto, ¿no? Que evoca, bueno, pues es lo que evoca, ¿no? El feminismo. Y ahora mismo, pues, hay personas que vienen a decirte que eso no, que me excluyen, me molestan, y entonces tenemos que pensarlo y tenemos que dar cabida a esas voces, y eso estaba en la huelga y se vio, ¿no? Bueno, pues quería aportarlo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, desde mi punto de vista, es que bueno, que haya diálogo, que haya reflexión y que no protagonicemos pues debates violentos y de enfrentamientos, que yo creo que eso es muy importante para seguir avanzando y poder, bueno, pues seguir construyendo sobre ese sujeto político del feminismo. Y por último, la mercantilización del feminismo, que en la actualidad estamos viviendo un auge del feminismo a nivel más micro, de comportamiento, de conducta, de estilos de vida. Este auge que estamos viviendo del feminismo lo podemos encontrar, por ejemplo, en cadenas textiles como Inditex, que sacan camisetas, ¿no? Bueno, no sé si Inditex porque no compro ahí, pero no sé, ¿no? Más o menos. Pues bueno, pues tiendas de ropa y todo esto, ¿no? Que sacan sus camisetas con el feminismo y se está aprovechando todo esto. Y a nivel sociológico también es muy importante que tengamos en cuenta esto y que nos planteemos si esto es positivo o es negativo, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Que, ojo, tiene ventajas y tiene inconvenientes, porque podemos pensar esto como una manera de visibilizar de un altavoz, y también podemos ver cómo se está
capitalizando el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es para otro debate, pero que también tenemos que tener en cuenta que a nivel de actitudes y comportamientos en la población, esto está teniendo un impacto. Y bueno, otro punto que yo tenía aquí muy importante, que lo ha abordado Rocío, es el tema de la coordinación. A mí me parece digno de admirar todo el nivel de coordinación que tenemos en el movimiento feminista a nivel estatal. La coordinación es buenísima y hay creo que buena comunicación, o por lo menos muchas vías de comunicación, y gracias por supuesto al contexto que tenemos hoy en día de las redes sociales y todo esto. Yo creo, y voy a destacar por poner un pero, que es que tengamos en cuenta siempre el feminismo desde el ámbito más rural, en los ámbitos en los cuales siempre como que queda un poco más aparte, ¿no? Que siempre la coordinación viene de Madrid y Barcelona. En Andalucía muchas veces nos hemos visto muy excluidas como de ese discurso dominante, y entonces, bueno, que tengamos en cuenta las voces de las mujeres andaluzas, por ejemplo, que no son tan escuchadas como las voces de las feministas, del movimiento feminista de Madrid o Barcelona, y que dentro de esto incluso tengamos en cuenta pues las voces de las mujeres que, por ejemplo, viven en ámbitos rural, ¿no? Que es una cosa que tenemos que ir pensándonos todas. Y bueno, y después de la huelga feminista, ¿qué? Vale, yo me he construido mis propias preguntas, ¿vale? Porque no las había leído, las preguntas esas. Entonces, bueno, obviamente la huelga feminista ha tenido un impacto en la sociedad que necesita ser analizado desde una perspectiva sociológica y feminista. La voz de las mujeres y sus reivindicaciones se escucharon por todo el mundo, los medios de comunicación se hicieron eco de ello, y eso lo que nos ha dado es mucha fuerza para continuar. Yo quiero destacar esto, fuerza. A mí me ha dado fuerza para seguir con todo esto. Personalmente yo voy a destacar dos cosas después de la huelga. Una ha sido la manera en la que se ha democratizado la palabra feminismo en la sociedad. Y la otra, vuelvo otra vez al tema del sujeto político del feminismo, ¿vale? Respecto a cómo se ha democratizado el término feminismo en la sociedad, creo que hemos pasado de un rechazo casi total de identificarse con el feminismo, ¿no? De yo no soy feminista, no me he leído la definición en el diccionario, da igual, pero no lo soy. Y bueno, y ahora le hemos integrado los discursos de tal manera que hay mogollón de series, de documentales, de películas, y todo el mundo habla de feminismo. Eso es súper positivo para todas. Y bueno, podemos decir entonces que algo está cambiando, algo ha cambiado en la sociedad que acepta el feminismo. Y bueno, esto también creo que supone también un riesgo, porque muchas personas se han sumado al feminismo sin cuestionarse sus privilegios. Y voy a poner un ejemplo. He visto agresores en la huelga. Agresores. En la huelga, en la manifestación. Agresores de violencia machista con condena. Lo quería traer a este espacio bueno, para que lo penséis. Lo he visto, porque ahora todo el mundo, bueno, si no te cuestionas tus privilegios y no te cuestionas una serie de cosas que son básicas, como, ¿no? Pues venga, me uno, yo también soy feminista, ¿no? Y yo lo he visto. Y lo denuncié, ¿no?, en las redes sociales en su momento, y dicen ya, por favor, esto hay que tenerlo en cuenta, porque en esta marabunta de personas que se están sumando a la huelga hay cosas que bueno, que hay mujeres que salieron ese día a la calle poniendo en riesgo su vida también, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, vuelve con fuerza, de nuevo lo vuelvo a decir, el debate sobre el sujeto político del feminismo. Bueno, como he dicho antes, muchas revistas digitales, foros, blogs, todo esto se están llenando de contenido que vuelve a generar el debate sobre el sujeto político del feminismo. Y aunque ya lo he dicho antes, cabe destacarlo como una cuestión que está muy presente entre las personas que se están sumando al movimiento feminista, especialmente la gente joven, adolescentes y jóvenes. Y esta maravillosa incorporación generacional ha supuesto que tengamos ahora que hablar de la cuarta ola del feminismo. La cuarta ola del feminismo es innegable, ¿eh? Una cuarta ola en la que existe una reacción
unánime, entre comillas, contra las violencias machistas, una gran importancia del uso de las herramientas audiovisuales para combatir el patriarcado, una sociedad implicada en hacer genealogía feminista y un debate que cada vez se torna más político y filosófico, un debate que cada vez se hace más complejo. Y bueno, ¿qué feminismo queremos? Os voy a hablar del feminismo que quiero yo. Voy a hablar de un feminismo que ponga en el centro los cuidados y la vida. Un feminismo que hable de los cuidados y que hable del trabajo doméstico, que se replantee cómo es el trabajo asalariado en la sociedad patriarcal, que nos obliga a las mujeres a sostener jornadas interminables, muy precarias en muchos casos, y que nos restan fuerzas al final del día para seguir con la lucha feminista. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, que muchas queremos estar ahí, pero no podemos. Y tenemos que hablar de la crisis de las mujeres, que es una crisis que no es coyuntural, que es permanente. Y bueno, como dice Silvia Federici, actualmente estamos viviendo un patriarcado en el que las mujeres somos productoras y reproductoras. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Bueno, para mí pues, un ejemplo sería revertir esos papeles y bueno, pues el pago por el trabajo doméstico me parecería una buena forma de combatirlo. Y un feminismo interseccional, que era un feminismo diverso, un feminismo en el que se tenga en cuenta a toda la diversidad de personas que existen y que no se quede en un etcétera. Mujeres con diversidad funcional, mujeres rurales, mujeres migradas, mujeres y hombres y personas y que dé cabida a pensarnos todo, ¿vale? Y bueno, queremos un ciberfeminismo. El ciberfeminismo es el feminismo del siglo XXI y es la corriente feminista que nos ha acercado a personas que por otras vías no hubieran accedido al feminismo o a cualquiera de sus planteamientos, como por ejemplo la gente joven, ¿no?, que está muy en las redes. Por eso nosotras tenemos la gran responsabilidad de estar ahí, en las redes, en el ciberfeminismo, porque se están generando también nuevas formas de violencia machista. Y, por último, quiero una educación feminista, una pedagogía feminista, educar en la plenitud, en que somos personas completas nosotras, educar en la corresponsabilidad comunitaria, que todas las personas colaboremos en el cuidado de las criaturas y educar en que los roles de género no son necesarios y educar en el feminismo radical, como ha dicho Rocío, feminismo que va a la raíz. Y por último, lanzo preguntas para el debate, lanzo 2 preguntas para el debate. Vale. Bueno, que uno es que cuál es el feminismo del futuro, cuál es el feminismo que queremos, esa, y la otra, cómo podemos mejorar en la próxima huelga. Y ya está. Gracias. ¿No queréis comentar nada, ninguno de los que estáis aquí? Mira que son mogollón de temas los que nos han planteado, ¿no? Además, por ejemplo, ahora Raquel acaba de nombrar lo de la vida en el centro. No sé si sabéis que en estos últimos días, desde el sábado hasta hoy, en redes sociales había una campaña de difusión lanzada por distintos colectivos que se han sumado a la plataforma Petra, que son compañeras que precisamente lo que están reivindicando es que la vida esté en el centro, y lo que están reivindicando es que los permisos por maternidad sean mucho más amplios, porque maternar va mucho más allá de 16 semanas, ¿no? Y aquí tenemos algunas compañeras que, bueno, que lo saben, ¿no? Por esto de lo reciente, y ha habido pues precisamente una campaña en redes sociales y ha habido compañeras de la provincia de Cádiz que han estado muy implicadas. Y bueno, pues esperamos que en el Congreso, igual que se ha recogido después de tantísimos años de lucha, la ampliación de los permisos de nuestros compañeros, que era necesario, pero no se puede quedar ahí. A mí me encantaría, y supongo que a ellas también, que aportarais algo al debate. ¿Queréis comentar algo mientras tanto la una de la otra? Vale, mira, bueno, voy a hablar yo así a ver si a alguien le apetece contestar.
bueno, yo creo que la pregunta de cómo queremos la próxima huelga, ¿no? Que eso es algo que, aunque a lo mejor ahora no lo compartáis porque no os apetece, por lo que sea, que sí que penséis, ¿no? Qué podéis hacer vosotras y vosotros a nivel individual para que la próxima huelga sea una huelga, pues como hemos comentado nosotras, una huelga diversa, una huelga segura, una huelga en la que la vida esté en el centro, para que las mujeres que cuidan puedan garantizar que vayan a la huelga, una huelga en la que si por lo que sea hay agresores, pues que las compañeras que no tengan que pasar por eso y se sientan seguras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel individual, si no participáis tampoco en ningún colectivo, pues qué podéis hacer para garantizar unos mínimos en la huelga? No sé, yo creo que sería una buena manera de comenzar. Y otra cosa que no lo he nombrado en lo que me había preparado, pero que creo que es importante, el tema de la diversidad. En la huelga pasada hubieron compañeras de colectivos que no se sumaron a la huelga, las mujeres negras y mujeres gitanas. Ellas no se consideraron incluidas en la huelga y no se sumaron, ¿vale? Entonces yo creo que sí. Supongo que se refiere a colectivos, ¿no? Sí, como colectivo. O sea, las mujeres negras, las mujeres gitanas, que en España están organizadas en diferentes colectivos, colectivamente dijeron que no se sentían identificadas con las propuestas que se lanzaron. Entonces yo creo que otro de los temas pendientes que tenemos para mejorar la huelga es pensarnos cómo nosotras como mujeres, con una serie de privilegios también, como mujeres blancas, mujeres occidentales y mujeres que tenemos una serie de comodidades en nuestras vidas que nos permiten poder crear un discurso dominante, pues hemos construido un manifiesto y hemos dado una serie de pautas de lo que tiene que ser la huelga. A lo mejor la huelga tiene que ser otra cosa y no hemos dado cabida a esa diversidad de perspectivas. Entonces yo creo que otro de los temas pendientes es dar cabida a las mujeres negras, en este caso y gitanas, que son las que dijeron, oye, que yo no me veo representada aquí. No sé qué pensáis. Venga. Primero nada, un lujo de mesa esta tarde con muchísimas visiones diferentes. Enhorabuena a las tres. Deciros que el punto de vista que incluía yo no me había planteado, Raquel, hasta que te he escuchado, saber si todas las mujeres estábamos representadas en ese llamamiento, o sea que es una puerta que me has abierto ahí también para la autorreflexión, ¿no? Porque muchas veces es verdad, tenemos un discurso dominante como personas de un país europeo, de la Comunidad Europea, o como seamos de los más pobres, pero estamos mucho mejor que nuestras compañeras de Marruecos, que le van a conocer bastante bien, ¿no? Deciros también que quizás en el consumo, donde yo creo que se puede hacer más daño en el sentido de que se note realmente la incidencia de la huelga. La huelga, por lo menos como yo la viví, a mí no me gustó personalmente que las centrales sindicales mayoritarias hicieran solamente un llamamiento al paro de 2 horas, porque me pareció que era como una huelga, un llamamiento a vamos a salir en la foto y después nos volvemos y la vida vuelve a ser igual, ¿no? Eso no me gustó. Yo en mi caso, y además soy un sindicato de comisiones, pero yo la hice de 24 horas, ¿no? Porque creo que hay que ser firme, que estamos hablando de cosas muy importantes, que esto no es una huelga de la señorita Pepi de salir en la foto, es que quien lo pensara así estaba muy equivocado. Y bueno, y en los centros de trabajo creo que también al principio, por lo menos lo hablo con algunas compañeras, no estaba muy convencida, pero al final fue una ola, un tsunami de rebelión y de valentía, y que al final se tuvieron que sumar, ¿no? ¿Qué queda de eso? Creo que sigue quedando el tema de manera muy latente, ya sea con tintes mercantilistas, comerciales, pero el feminismo, el debate sobre el feminismo creo que ha venido para quedarse. Y que se siga hablando hoy de feminismo, ya sin que se asocie la palabra feminista a las radicales de siempre, a las de nosotras parimos y nosotras decidimos, creo que ya es un logro en sí, ¿no? De periodismo ahora hablaremos, que hay muchísimo que hacer ahí, ahí tenemos una gran responsabilidad, los profesionales y las profesionales de los medios de comunicación, ¿no? Pero creo que habría que aprovechar toda esa ola hacia el próximo 8 de marzo de 2019 para que aprender de lo que no salió bien, esa integración que proponía me parece muy interesante, y para que también intentar que sea una huelga de 24 horas y que también paren los hombres. Porque a mí me llegaron a comentar compañeros de comisiones obreras que en sectores industriales, por ejemplo aquí en Navantia,
hubo que convencer a muchos hombres para que pararan esas 2 horas, porque parecía que eso no iba con ellos, ¿no? Yo creo que ahí hay que contar con el otro 50% de la población de una manera activa, se tienen que brindar. Sí, mira, justo eso que has comentado, voy a hacer un inciso antes, vale, porque mi marido trabaja en Navantia y en en reparaciones navales, ¿no? Y todo esto, Navantia. Y tuve el paro de 2 horas, pero fue un poco como burla, y la mayoría de los compañeros, bueno, porque es un sector masculinizado, compañeras prácticamente no tienen, y no sabían de qué iba la historia. Simplemente, pues bueno, pues el parón de 2 horas y ya, y muchos con bromas, o en la máquina de café pasando el tiempo, o trabajando incluso. ¿Vale? Entonces, bueno, eso fue un cachondeo, que yo creo que eso también tiene que ir acompañado de mucha pedagogía, sobre todo en ese tipo de sectores. Bueno, eso que estabais comentando ahora sobre si los hombres tenían que secundar la huelga o no, creo que incluso en los pocos minutos que he estado aquí hemos tenido opiniones contradictorias sobre si debían o no debían participar, si debían hacerla. Rocío comentó que la huelga tenía que ser general, ¿no? Bueno. Pero que la teníamos que hacer las mujeres y que los hombres debían ocupar ese hueco que dejábamos. Pero creo que en la huelga de este 2018 ha habido mensajes contradictorios, ellos no lo tenían claro y creo que todavía no lo acabamos de tener claro. Entonces, humildemente creo que en el 2019 ese mensaje tiene que difundirse, pero meridianamente claro, porque si nosotras y nosotros nos declaramos feministas y no lo tenemos claro, puede provocar más confusión todavía en el resto de la sociedad. Y luego, en cuanto a la huelga de 2018, yo creo, tal y como yo la viví, la huelga en sí no tuvo en exceso de repercusión en mi entorno. Lo que sí fue un éxito total fue la manifestación. Y ahí acudieron hombres que tampoco tenían muy claro si debían, si no debían. Estoy hablando por la gente que yo conozco y como yo lo viví. Entonces, de cara al 2019, creo que deberíamos mandar al menos esos 2 mensajes claros, si ellos deben hacer o no la huelga, si deben participar o no en la manifestación, o si lo que deben hacer es cubrir los huecos que dejamos. Ese mensaje yo creo que hay que unificarlo y que hay que dejarlo claro, porque si no, siempre vamos dando... no va quedando claro. Y con respecto a lo que has comentado de los maltratadores, que asistían, es que ante eso, ¿qué podemos hacer? Me ha dejado vuelta. Visibilizarlos. Y bueno, crear estrategias desde los colectivos para que, si se da el caso, las mujeres puedan acudir a redes de mujeres donde se sientan seguras y denunciarlo. Creo que va un poco por ahí, ¿no? De espacios seguros para las mujeres y denunciar de esos hombres que no, vamos, desde mi punto de vista, no deben de ocupar ese espacio, no debe de estar. No, yo no le daría la oportunidad de decir, bueno, es que a lo mejor ha cambiado, me da igual. No creo que ese espacio deba de cederse de esa manera. Es que eso es muy complicado. Es igual que cuando, por ejemplo, asistieron a la manifestación personas que hasta ese mismo instante estaban en contra de la manifestación, públicamente habían manifestado que estaban en contra del manifiesto feminista, tal y cual, luego asistieron y hubo polémicas cuando no encuentros conflictivos, agresivos, pero ¿qué hacemos? Es que es una manifestación, es en la calle y ante eso no se pregunto, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es, desde los colectivos, organizar espacios seguros para las mujeres que puedan vivir alguna situación así. Si es posible, denunciar a esa persona públicamente, que no debe estar ahí, que se sienta incómodo, porque os puedo asegurar que una mujer que ha pasado por esa situación, aunque pasen 10, 15, 20 años, siempre se va a sentir insegura al lado de su maltratador o de su agresor. Entonces, lo que hay que hacer es eso, si se puede hacer, ¿vale? Que no se puede poner un control de, ¿no?,
tú no puedes, que eso es muy difícil controlarlo, como tú dices, pero bueno, estrategias de autodefensa se pueden poner en marcha. Yo creo que en la huelga pasada no se contempló esto que podía pasar, porque creo que tampoco nos imaginábamos que iba a tener, ¿no?, ese alcance. Entonces, bueno, no se tuvo en cuenta, pero después de testimonios y después de esta experiencia, sí que se puede empezar a trazar plan estratégico de actuación frente a eso. Y bueno, supongo que cuando se pongan varias cabezas pensando, se van saliendo más ideas. Yo ahora mismo creo que se podría hacer eso. Lo que sí me gustaría tener yo claro, el resto lo tendrán, pero yo no, si los hombres deben hacer la huelga y si deben asistir a la manifestación de 2019. Yo creo, no sé, lo tengo encendido, sí, si me permitís que yo entiendo lo que estás diciendo, porque es verdad que era la primera vez, aunque veníamos del ensayo del 2017, que en el 2017 fueron media hora, 5 minutos, según, pero nunca podemos olvidar que el aparato propagandístico del patriarcado es muy grande y está muy bien engrasado, ¿vale? Son muchos siglos. Entonces, el mensaje estaba ahí, claramente. De hecho, se contó cómo se podía participar, cómo podían participar y secundar la huelga nuestros compañeros. El problema es que, en muchos casos, quien tenía que amplificar el mensaje en muchísimos centros de trabajo eran precisamente los dos sindicatos mayoritarios, que de esta manera, decidiendo lo de las 2 horas y demás, pues así no se amplifica ningún mensaje. Evidentemente, de lo que se trata, creo, es de aprender de cara a 2019. Es verdad que algunos compañeros que están en esta pelea con nosotras se sintieron injustamente excluidos, y también es verdad que hay muchos que impostaron. O sea, todas tenemos en mente a políticos de la derecha más rancia de este país que en el minuto -5 estaban en contra, tú lo has dicho, y al día siguiente se declaraban los más feministas del mundo. O sea, eso es lo que tú estabas hablando, ¿no? Ahora toca, y con eso hay que tener mucho cuidado. O sea, quiénes son, quiénes somos, ¿no? Pues sí. Sí, yo no creo que haga falta, no tengo buena. A ver. A mí, con respecto, bueno, primero contaros que mi experiencia cuando viví este año 18, el 8 de marzo, fue increíble, porque después de muchísimos años de participar en manifestaciones, y del 25 de noviembre y del 8 de marzo, pues el ver cómo había esa respuesta social, ¿no?, ya de todos los colectivos, sobre todo de la juventud, pues es esperanzador y anima mucho. Con respecto al año que viene, yo voy en la línea de aclarar y clarificar cómo debe ser la participación o no, o de hacerlo, lo que se haga, explicarlo muy bien. Me preocupa que esto se convierta en un hecho políticamente correcto, pero que no sea integrado. Y eso me preocupa por parte de todos los colectivos. Pues yo estoy dando talleres de sensibilización entre la gente joven y yo detecto un machismo latente bestial. Y sin embargo, a lo mejor luego se van a incorporar a las manifestaciones. A mí eso me preocupa. Bueno, igual que la gente joven, cualquier persona, ¿no? Porque es muy fácil salir en la foto y ser políticamente correcta. Ahora esto es lo que mola, ¿no? Lo ha dicho la compañera, ¿no? Eso a mí me preocupa muchísimo. Y luego, la manifestación para mí fue genial, pero no funcionó de igual manera lo que fueron los paros, ¿vale? El paro. Yo creo que hay que aclarar si se va a hacer de 2 horas, si se va a hacer de 24 horas, si es con participación o no. Porque yo detecté que también ahí no hubo un compromiso real, y hubo mucha gente muy que dijeron, estamos en huelga, pero la huelga no fue. Fue el cartel, estamos en huelga, pero no fue real, remuneradamente. Eso a mí me creó una indignación tremenda. Y eso me preocupa que pueda ocurrir en la próxima manifestación. O sea, creo que es en la próxima celebración. Creo que la manifestación para adelante es lo que mejor se quedó como impregnado y como visibilizado. Pero el tema ya del paro, si lo hacemos, tenemos que aclarar cómo y controlarlo más, porque si no, al final también esto suena a cachondeo. Y a mí eso me indigna un poco, ¿no? Vale, eso es lo que quería contar. ¿Tenéis algo que comentar vosotras? A ver, con respecto a la huelga, yo a lo mejor es que no lo he explicado muy bien. Vuelvo a repetir, el tema de la convocatoria para todo el mundo es un tema legal.
Tú legalmente no puedes convocar una huelga para mujeres, no se puede. No existe esa figura legal, ¿vale? Ahora bien, el argumentario de la huelga, que por cierto estaba en internet al alcance de todo el mundo, que también es algo que hay que decir, porque es verdad que yo creo que a veces eludimos un poco nuestras responsabilidades, sinceramente. A mí me indignan muchas cosas, pero a mí me indigna también que la gente quiere que se lo den todo hecho, todo explicado, no se quiere enterar de nada, no quiere entrar a una página web y leerse un manifiesto de huelga de una página. Y quiero decir, es que estoy hablando, lo he explicado antes, de un movimiento autogestionado, autoorganizado, que monta una huelga como la que se montó, coordinándose de manera hiperprecaria en todo el Estado. O sea, es que eso no es fácil de organizar. Entonces, la huelga estaba muy clara. El llamamiento decía, si nosotras paramos, el mundo se para. La huelga era dirigida a las mujeres. Lo que pasa, que es cierto, que luego, por un lado, el tema de la figura legal, pues es verdad que pudo confundir un poco, ¿no? Y bueno, tu pregunta, ¿es una huelga pero para todo el mundo? Sí, pero para todo el mundo, pero pudo confundir un poco, y también el ímpetu. Yo creo que mucha gente vio que había como mucho movimiento, se quiso sumar, y muchos compañeros dijeron, pues yo también, porque quiero apoyar, porque... Y bueno, y al final pues no quedó muy claro quién, pero en el último encuentro estatal se ha hablado de ya ir a por una huelga general y con carácter feminista, con las reivindicaciones sean feministas, pero bueno, dirigía a todo el mundo. De todas maneras, entiendo que se trabajará para que quede lo más claro posible, pero también apelo, hombre, a que también tiene que haber una responsabilidad de cuando uno quiere participar de algo realmente, porque lo cree, intentar informarse un poco, porque también se hicieron muchísimas asambleas informativas donde no venía mucha gente tampoco, muchísimos repartos de información sobre la huelga por las calles, que luego la gente lo tira en la papelera y no se lo lee, en fin. Y luego, respecto a lo de los paros, yo estoy muy de acuerdo en que fue un fiasco que los dos sindicatos mayoritarios no hicieran el llamamiento a la huelga completa, pero hay que tener en cuenta también todos los factores y hay que escuchar a todas las mujeres. Por ejemplo, nosotras en una huelga, el Movimiento Feminista de Cádiz, en una huelga previa en una asamblea, previa a la huelga, hubo un sector un sector laboral de mujeres, que eran en concreto trabajadoras del transporte urbano, que decían, nosotras podemos ir a la huelga y la huelga tiene unos servicios mínimos obligatorios. Se puede dar el caso de que si nosotras vamos a la huelga, en esos servicios mínimos obligatorios estemos todas las poquitas mujeres que estamos haciendo este servicio. Entonces preferimos hacer un paro de 2 horas para que realmente durante 2 horas nosotras no estemos, porque es la única manera de que de verdad no estemos, porque si no podemos vernos en la situación de querer hacer huelga y tener que trabajar obligatoriamente. En fin, digo que hay muchas casuísticas y que sí que es verdad que también las mujeres del movimiento feminista tuvimos en ese sentido mucha sororidad de decir también cada una tiene que ver qué puede hacer, hasta dónde puede llegar su aporte a la huelga y además qué es lo más útil en su sector y en su... porque tampoco es fácil de definir. Entonces, bueno, creo que cada una también tiene que decir cómo y hasta dónde y el resto escuchar y aprender. De hecho, os apunto una cosa que no sé si habéis meditado sobre ella, pero dentro de esta casuística, nosotras lo hemos hablado en algunas ocasiones, se da la circunstancia de que muchas de las compañeras que nos dedicamos a esto del género de manera profesional, cuando más trabajamos es precisamente en torno al 8 de marzo, al 25 de noviembre y etcétera. Y además este sector profesional está muy en precario, muy en precario. Muchas de las compañeras que veis de referencia nacional, bueno, pues eso, de referencia nacional en programas de televisión, tertulias, libros y tal, la mayoría viven en precario.
y muchas tenían un gran conflicto y un gran dilema de qué hacemos ese día si resulta que es el único día en 10 días que tengo un taller. ¿Qué hago? ¿Lo doy, no lo doy? O sea, que todo esto, bueno, tenemos un año, ¿no? Hemos tenido un año para reflexionar y para amplificar el mensaje, y entiendo que también tenemos dentro de esa responsabilidad personal e individual y de esa militancia feminista y por la igualdad, tenemos una responsabilidad de contar en nuestros entornos laborales, profesionales, en el cole, en el bloque de vecinos, qué es lo que ha de venir en 2019. ¿Alguien más? ¿No? Cerramos aquí, ¿no? Y tenemos media horita, a las 7 tenemos media horita incluso para tomarnos un cafelito y fumarnos 4 o 5 cigarros. Muchas gracias por todo. Gracias.